Muy buenos días, el tema de hoy es sinceridad. Vamos al libro de Gálatas capítulo 6 verso 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sinceridad. Hoy en día usted y yo no encontramos sinceridad aún en personas conocedoras de la palabra, aún en personas que dicen ser cristianos. Cuando miramos a la luz de la palabra, el Señor en usted y en mí espera sinceridad. Pero primeramente sinceridad ante el Señor. Una sinceridad en la cual usted hable con un corazón transparente, honesto y fiel delante del Señor. Que si usted y yo nos comprometemos a algo con el Señor, lo cumplamos. Porque como la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que dice, Él lo hará. Usted y yo debemos ser transparentes delante de Él. Debe haber una total transparencia, fidelidad, sujeción y obediencia. Y la sinceridad es algo muy importante que se ha venido perdiendo a través de los tiempos. Y debe haber sinceridad en todo. Primeramente, como le decía, ante Dios. Debe haber una sinceridad mía delante del Señor en el cual yo le expreso mis emociones, mis pensamientos, mis luchas, mis debilidades, mis fortalezas, mis pecados, mis palabras, mi voluntad. Todo lo coloco delante del Señor y le pido al Señor que esta es mi vida, esta es mi sinceridad, este soy yo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer a diario. Porque nosotros debemos entrar en esa sinceridad, la cual es una de las características más importantes de los hijos de Dios que debemos tener hoy en día. Si usted mira la palabra, encontramos que la sinceridad está en el mejor ejemplo, en Jesús. Es un hombre sincero, primeramente delante del Señor. ¿Por qué? Porque él siempre iba y se apartaba y oraba al Padre, hablaba con el Padre. Siempre él hablaba con el Padre antes de ejecutar alguna acción, una palabra o una decisión. Iba y hablaba con el Padre y tomaba decisiones, era basado en lo que el Padre le orientaba y le decía. Había sinceridad en él, qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que tenía que hablar, obrar y actuar. Esa sinceridad lo llevó a él a enfrentarse aún a esas personas religiosas, a esos publicanos, fariseos, hipócritas y publicanos, como el mismo Señor se los dijo. ¿Y es por qué? Porque él había esa sinceridad delante del Señor y así mismo el Señor lo respaldaba en todo lo que él hacía, en todo. Si usted mismo se da cuenta, cuando lee la palabra encontramos cómo el Señor lo usó para resucitar a Lázaro, que ya llevaba 3 días de muerto. Inclusive su madre y su hermana decían que él ya llevaba 3 días de muerto, ya hiede, o sea, prácticamente ya el olor fétido ya salía de su cuerpo, ya no había esperanza en él. Pero como el Señor lo respalda, porque dice la palabra, encontramos que Jesús lloró. Y lloró ante el Padre para que el Señor le diera el respaldo para resucitar a Lázaro. O sea, esa sinceridad tan plena que había en Jesús debe haber en usted y en mí. Una sinceridad delante de nuestro Señor Jesucristo. Una transparencia, una fidelidad y obediencia en plenitud. Uno de los personajes bíblicos que más habla sobre la sinceridad es el rey David. Usted encuentra en la historia del rey David cómo él, siendo un niño de 16 años, él va y se enfrenta a Goliat. Cómo el Señor lo respalda, porque aún el Señor desde muy niño lo respaldaba cuando él se enfrentaba a las fieras del campo para defender sus ovejas. Como él mismo lo decía ahí en la palabra, que él se enfrentaba y que se enfrentaba contra leones y contra tigres, contra las fieras del campo, pero que aún así él defendía sus ovejas. Y cómo no el Señor lo iba a respaldar al enfrentarse a Goliat. Y como él dice: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, había tanta confianza y seguridad en Dios que él sabía que él lo iba a respaldar. Esa sinceridad que había en él, que aun cuando el profeta Natán vino y lo confrontó, que había pecado porque había matado a la mujer de Jezabel, a Urías, lo habían puesto como carne cañón en la batalla, y cómo él se había usurpado prácticamente a esta mujer, y cómo el profeta Natán lo confronta y lo lleva a arrepentirse, y él le pide perdón al Señor. Entró en duelo para que el Señor lo perdonara, y dice que a raíz de ese arrepentimiento él no le volvió a fallar al Señor. Él se convirtió en amigo de Dios. ¿Por qué? Por la sinceridad. Y es que a quien no le gusta que le sean sinceros. ¿A quién no le gusta que usted y yo seamos sinceros? Creo que todos nosotros buscamos que las personas que nos rodean sean sinceras en todo. Pero esa sinceridad primeramente tiene que nacer de aquí para allá. Aunque la sinceridad muchas veces puede ser un poco dura, debemos aprender que por medio de ella usted y yo llegaremos a ser mejores personas y mejores cristianos. Mejores cristianos en testimonio por la sinceridad.
ya que hoy en día vivimos un tiempo en donde la sinceridad se está ocultando, en donde el pecado se está convirtiendo en un experto para aparentar y en donde la verdadera relación personal con Jesús se ha venido perdiendo. Se ha venido perdiendo, ¿por qué? Porque las redes sociales han hecho su trabajo. El enemigo se ha filtrado en las redes sociales y se filtró en esta pandemia en la cual vino a atacar a muchos y absorber a muchos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, porque vemos que estamos inundados de los medios de comunicación y de las redes sociales, y el enemigo usó esta pandemia para absorber a muchos jóvenes y aún a muchas familias y someterlos a ese yugo. La verdad es que en una relación donde no hay sinceridad, es una relación que poco a poco se irá desgastando y lejos de fortalecerse se puede echar a perder. La sinceridad en usted y en mí debe comenzar primeramente con Dios. Si en usted y yo comienza esa sinceridad con Dios, podemos tener sinceridad con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares, aún en el liderazgo, aún en el pastoreo, aún con los discípulos. Pero debe haber una sinceridad primeramente con el Señor, porque vuelvo y le repito que así como había sinceridad en Jesús para con el Padre, Él pudo guiar a la multitud, Él pudo guiar y formar sus 12 discípulos. Encontramos en la palabra que Él tardó 3 años y medio en formar a todos sus 12 discípulos, formándolos en el carácter, en la decisión, en la convicción, en la transparencia y en la sinceridad. Como el Señor se dio cuenta que Judas lo iba a traicionar y se dio cuenta que en él no había sinceridad. Porque como el Señor viene y confronta también a Pedro y le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? Y como él se siente contristado y le dice, tú lo sabes, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Pero por qué se lo decía el Señor? Porque aún en él había duda, había incertidumbre y había incredulidad. Pero como el Señor lo confronta y en él viene a haber sinceridad. Así el Señor lo hizo con cada uno de sus discípulos para formarlos. Pero también el Señor nos forma a través de la palabra que dice en Gálatas, lo que estábamos leyendo, dice que Dios es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir? Que aún Dios es amor, pero también es fuego consumidor a aquellos a que no le obedecen y que no son transparentes ni sinceros delante de Él. Porque a Dios no podemos engañar. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos tener? No hay nada como llegar delante de la presencia del Señor y reconocer nuestra dependencia total de Él y decirle al Señor, Padre, yo te necesito de tu presencia, necesito de tu confianza, necesito de tu seguridad, necesito de tu firmeza, necesito de tu convicción, necesito de tu verdad. Es que usted y yo vayamos delante del Señor, pero le hablamos clara y concisamente sin dudar, para que el Señor pueda trabajar y obrar a través de nuestras vidas, no a medias, porque hay personas que entran delante del Señor con mediocridad, a medias, y muchas veces no ven respuesta del Señor y le claman y le piden al Señor, pero es porque no ha habido transparencia delante del Señor. Y Dios anhela que cada día usted y yo busquemos la perfección. Si bien es cierto que cometemos errores, es cierto, porque usted y yo somos humanos. Eso no quiere decir que no vayamos y nos levantemos y busquemos nuevamente y hacer las cosas en perfección en Cristo Jesús. Pero Él nos manda a usted y yo que debemos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Y nos lleva a que no debemos ser engañados. Si usted y yo somos sinceros delante del Señor, no seremos engañados en nada. ¿Por qué? Porque somos transparentes, fieles, honestos y sinceros delante del Señor y nadie nos engañará. Porque si somos sinceros con el Señor, asimismo vendrá, el Señor nos rodeará de personas sinceras en todas nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Un corazón transparente y sincero para con Él. Que reconozcamos nuestros errores, nuestras debilidades delante de Él. Que no queramos tapar el sol con un dedo y creer que todo está bien, cuando muy dentro de nosotros sabemos que las cosas están saliendo como tendrían que ser, es en el Señor. Porque las cosas no van a salir bien siempre y cuando nosotros hagamos cosas incorrectas. O le oro al Señor que usted y yo seamos sinceros primeramente delante de Él. Y así podremos ser sinceros delante de nosotros mismos y nuestro entorno en Cristo Jesús. Amén y amén.